Hola, buen día, ¿cómo andan? Perdón por la tardanza, estaba con algunos inconvenientes técnicos. Eh, la clase que quería grabar durante estos días no lo pude hacer, me llevó más tiempo de lo pensado el tema de la corrección y demás. Así que bueno, hoy vamos a cerrar lo que es la unidad 2, o sea, vamos a ver la última parte de lo que son los modelos teóricos. Y después sí, sin falta, les voy a dejar grabado entre hoy y mañana la primera clase de la parte empírica, que bueno, es lo que es tendencias mundiales de eh, bueno, actividad económica, comercio, migraciones y flujos de capital. Eh, Así que bueno, les recuerdo, el martes que viene vamos a estar haciendo el recuperatorio a las 8 de la mañana. Por favor, aquellos que no puedan presentarse en ese momento, avísenmelo por mail, preferentemente a mi mail personal, al de Gmail. Ya hubo 3 o 4 compañeros de ustedes que ya me avisaron, pero bueno, por favor, sin falta hoy, los que falten, avísenme. Eh, de hecho, a los que están acá ahora les pido el favor si pueden avisar por WhatsApp o si tienen algún grupo, porque veo que hay solamente conectados aproximadamente la mitad de los 90 y solamente 45 acá. Bueno, nada, la verdad que es importante que sepan todos. Más tardar hoy quiero saber, así me comunico y coordinamos con el grupito ese otro horario, así también pueden hacer el recuperatorio. En líneas generales, los resultados del examen fueron bastante malos, lo cual, bueno, me lleva a mí, o sea, me lleva a mí a reflexionar sobre quizás la dificultad del examen estuvo muy por encima de lo que fue mi pedagogía. Así que, bueno. De entrada, de base, di un handicap de 15 puntos y bueno, seguramente para el recuperatorio adaptaré un poco este, la dificultad de los problemas. Me voy a ceñir bastante linealmente al tipo de problemas que vimos en clase. Eh, Así que bueno. Cualquier duda que tengan sobre la corrección y demás, bueno, nada, yo de ahí subí el video con la corrección. No lo voy a dejar el video indefinidamente porque, bueno, este, no quiero no me gusta que se difundan mis exámenes, pero bueno, ustedes en el video, ahí espero se puedan evacuar todas las dudas sobre la corrección, y lo que no puedan evacuarlo ahí, naturalmente me lo pueden preguntar y lo vemos. Así que bueno, vamos a arrancar la clase. Estas son las slides que vamos a ver hoy. Yo ya las subí ahí al grupo al Classroom. Hoy vamos a ver dos cosas. Por un lado, vamos a cerrar la parte teórica viendo modelos de lo que yo llamo desarrollo regional, que primero son modelos de comercio entre dos países. Y después vamos a ver una cosa, vamos a dedicar la última hora a ver una cuestión más instrumental, que es matriz insumo-producto, como para que al cerrar la unidad, además de los modelos teóricos, también ustedes conozcan qué aplicaciones le pueden dar a las matrices insumo-productos para estudiar temas de desarrollo regional. Así que bien. Ahora denme un segundito Profe, que... disculpe, Sí, adelante. ¿le, le- le puedo hacer una consulta acerca del recuperatorio o quiere que aguarde hasta que termine No, la clase? consultame ahora. ¿El recuperatorio va a ser práctico y teórico como el parcial? Sí, sí, sí.
Ok, ok. Probablemente haya 2 o 3 temas, cada uno con un ejercicio de práctica, y después ¿cómo se llama? Y un multiple choice. Me parece que lo vamos a hacer así Perfecto. directamente. Eh, Y en cuanto a los que pasaron arriba de 4 la nota que dice que tienen que recuperar, no entendí bien si está desaprobado el parcial o si está la opción de recuperar para que se pueda promocionar la materia. a ver, es así. A ver, naturalmente todos los que quieran quedarse con su nota se pueden quedar con su nota. O sea, el que sacó, a ver, es así, chicos, el reglamento de la universidad o de la facultad, lo que exige es que para promover la materia, es decir, que ustedes haciendo este examen el, y el trabajo final, si los aprueban los dos con más de 7, promueven la materia. ¿Ok? Eh, Después, eh, si en algún examen sacan menos de 7, pero en los dos sacan arriba de 4, quedan regulares en la materia, con lo cual la van a rendir después en calidad de alumno regular. Y si no cumplen ninguna de esas condiciones, quedan libres y la tienen que rendir en calidad de libres. Entonces, el haber sacado 4, a ver, sí, ok, los deja, les permite regularizar la materia, pero tienen la posibilidad de hacer el recuperatorio. Si sacan 7 o más, siguen en carrera para poder promoverla y se la sacan de encima, antes de que termine el semestre, y con un trabajo práctico, sin necesidad de tener que estudiar para un examen de nuevo. Por eso es que eh, les recomiendo que, les recomiendo que incluso los que sacaron menos de 7 se presenten al recuperatorio y traten de elevar la nota, así, chicos, no tienen que cargarse con una materia más para la mesa de examen. Sí, sí, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Solo que pensé que había desaprobado ahí. Gracias. Sí, a ver, a ver, sí, para mí es un poco, no sé, me parece que es un poco confuso el sistema, pero bueno, funciona así, y bueno, obviamente rendir regular va a ser un examen de menos dificultad que el que rinde libre. Pero bueno, yo siempre recomiendo aprovechar los beneficios de promover la materia. Bien, ahora Profe, sí. yo tengo otra consulta. Ujú. Con el tema de lo práctico, ¿podríamos practicar o podría hacer otros ejercicios para así ayudarnos? Porque la verdad no, creo que a nadie nos fue bien y en el grupo estábamos hablando de eso, que no sabíamos cómo resolverlo. Que no nos había servido la clase esa sola, necesitábamos más. Eh, bueno, déjame pensar. Eh, bueno, bueno, les armo y les mando hoy un par de ejercicios para que practiquen. ¿Bien? Dale, profe, gracias. Sí, bueno, yo hoy armo un par de ejercicios y se los mando. Lo que sí, yo también, chicos, necesito de parte de ustedes que, digamos, yo como no recibí, a ver, yo hice la clase con el ejercicio de práctica, digamos, un poco la idea era que ustedes intentaran replicarlos en su casa y las dudas que tuvieran después me las preguntaran. Pero no, como no recibí ningún feedback de esa naturaleza, bueno, di por sentado que los habían entendido. Eh, Así que, pero bueno, yo voy a preparar, les voy a mandar un ejercicio. Mando un ejercicio de cada clase, y pero les pido por favor, chicos, digamos, háganlos en sus casas, practíquenlos, y no más tarde, y durante el fin de semana, pregúntenme las dudas que tienen. Digamos, pues, si no sirve que yo les mande las prácticas. Mismo, eh, a ver, mismo las dudas que les hayan quedado de la resolución del examen, pregúntenmelas. Bueno, yo subo la solución, y si ustedes no me presentan dudas, ya tengo que dar por sentado que lo entendieron. ¿Eh? Así que, pero bueno,
No me entretengo más con el tema del examen porque si no se nos va a ir el tiempo de la clase. Eh, pero bueno, después les mando la práctica. Bien, entonces, ahora vamos a ver modelos de desarrollo regional. Modelos de desarrollo regional es un poco explicar por qué el comparar diferentes regiones o diferentes países, por qué al hacer esas comparaciones observamos ciertos patrones comunes, que en cierta forma son patrones, o sea, son patrones que replican lo que nosotros veíamos a nivel al comparar entre ciudades. Pero bueno, entre países o entre regiones tiene otras implicaciones, porque, bueno, a ver, no dejan de ser agrupaciones geográficas, pero que en este caso están hechas en base a límites políticos. ¿Esto qué implicancia tiene a nivel geográfico y a nivel económico? Bueno, que entre países naturalmente va a haber ciertas restricciones comerciales y al movimiento de personas y de capital. También entre países hay diferencias culturales que hacen que haya menos movilidad de personas que por ahí entre ciudades. Y bueno, o mismo al ser las distancias más altas, menor es la movilidad de los factores al ser las distancias más grandes, menor es la movilidad de los factores productivos. Además, bueno, gran parte de la literatura empírica, mirando disparidades geográficas, por una cuestión de disponibilidad de datos, se ha hecho comparando países, porque cada país recaba sus propias estadísticas, y un poco en menor medida a nivel regional, porque existen estadísticas a nivel regional, pero bueno, a medida que uno achica el nivel de análisis, digamos, es menor la disponibilidad de estadísticas desagregadas que nos permitan comparar una unidad geográfica con otra. Entonces, cuando uno mira el paisaje económico, uno observa que entre regiones o entre países, observa disparidades, no solamente en términos de la cantidad de personas y de empresas que tiene agrupadas, sino también y disparidades en términos, si se quiere, cualitativos, es decir, regiones que tienen ingresos per cápita más altos que otras, tasas de desempleo diferentes entre regiones, después regiones que tienen una mayor participación de la manufactura que otras, y bueno, obviamente distintas especializaciones entre las regiones, es decir, regiones que exportan en ciertos sectores y regiones que exportan productos de otros sectores. Hay dos factores dos factores clave en la determinación de estas disparidades, son la movilidad laboral y los encadenamientos productivos. Bueno, un poco vamos a ver que cuando hay movilidad laboral, la movilidad laboral lo que hace es, en algunos modelos puede llevar al extremo la concentración de la actividad económica y por ende las diferencias en salarios. Y bueno, y también obviamente pueden influir las políticas públicas. La infraestructura de transporte, al impactar en los costos de transacciones comerciales entre dos regiones, va a tener impacto. También los subsidios, al afectar el tamaño de mercado de cada región. Y bueno, y también los costos, veremos un modelito en donde los costos de innovación, las políticas que influyen en los costos de innovación, típicamente el subsidio de la investigación y el desarrollo, también va a tener una influencia en las disparidades regionales. Un poco lo que motivó el surgimiento de estos modelos fue el proceso de integración europea. Hay un autor que
se encargó un poco de registrar ciertos hechos estilizados e intentar explicarlos a través de la teoría. Es un ejercicio útil quizás comparar la Unión Europea con Estados Unidos porque en magnitudes son bastante similares en cuanto a la extensión territorial, el tamaño de la economía y la población. Pero bueno, obviamente dentro de Estados Unidos hay mucha mayor movilidad de factores, primero porque bueno, no hay fronteras internacionales entre los estados americanos, sí las hay en Europa, y bueno, además en Europa hay una diversidad cultural e idiomática que no existe obviamente en Estados Unidos. Entonces, es un ejercicio interesante un poco comparar la geografía económica de ambos territorios. Primero, uno observa mucha mayor disparidad en los indicadores cualitativos que mencionábamos antes en Estados Unidos. Y esto pese a que la población en Europa está mucho más dispersa, menos concentrada. Esto es un poco, uno esperaría que ocurra lo contrario. Pero bueno, la verdad que en Estados Unidos uno ve aglomeración mucho más fuerte, pero mucha más equidad en términos de ingresos y tasas de desempleo mucho más, tasas de desempleo y niveles de ingreso medio muy similares entre los distintos estados. Cuando uno compara los países de Europa, ve que la actividad económica está más dispersa, pero a su vez hay mayores disparidades en términos de tasa de desempleo y salario. Ahora, cuando uno mira en la Unión Europea lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, observa otro hecho curioso, que la disparidad de ingresos medios entre los países ha decrecido. Es decir, cuando uno compara país a país, el ingreso per cápita ha tendido a converger. Ahora, cuando uno compara en el mismo periodo, si uno mira lo que pasó con la disparidad de ingresos dentro de cada país, digamos, entre las regiones de cada país europeo, ahí la disparidad aumentó. O sea, entonces hubo un proceso de convergencia entre los países, pero que a su vez estuvo asociado a que tuvo como correlato también un incremento de la disparidad dentro de cada país. A ver, típicamente... Sí. Perdón. ¿Podrías repetir eso de que la concentración de las disparidades en Estados Unidos y en la Unión Europea me varía un poco? Disculpa, se me fue un poco lo que dijiste. No sé si estoy yo con mala Sí, señal. Sí. que diste el ejemplo de que en Estados Unidos estaban más concentrados, pero tenían menores disparidades. ¿Cómo era eso? No entendí la diferencia. Claro, cuando entre uno... Estados Unidos y uno. Sí, claro, cuando uno mira... Imagínate vos que mirás un mapa, si mirás un mapa de Estados Unidos y de la Unión Europea, y vos en ese mapa lo que estás viendo es la cantidad de empresas, ¿ok? Y de puestos de trabajo. Entonces, si vos mirás un mapa de Estados Unidos, las empresas y los trabajos van a estar muy concentrados en muy pocos puntos del mapa. Mientras que en la Unión Europea van a estar dispersos en una mayor cantidad de puntos del mapa. ¿Me seguís ahí? Sí. Ok. Entonces, eso es cuando uno mira, digamos, en cuántos puntos del mapa está concentrada la actividad económica. La Unión Europea está dispersa en más puntos. Ahora, cuando vos haces una comparación de los indicadores cualitativos comparando entre los distintos puntos del mapa, por ejemplo, no sé, vos agarrás y mirás la tasa de... Si mirás Estados Unidos, comparás el salario medio y la tasa de desempleo en Texas con la de California, ponele. Entonces, y en Europa comparás el salario medio y la tasa de desempleo, no sé, de Alemania con la de Italia. Entonces, cuando yo hago esa comparación en la Unión Europea, tengo
disparidades mucho más fuertes que cuando la hago en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos voy a tener tasas de desempleo y de salario medio muy parecidas entre California y Texas, mientras que cuando mire Europa, miro Italia y Alemania, por ejemplo, y tengo disparidades muy fuertes en términos de la tasa de desempleo y del salario medio. ¿Okay? Entonces, en Estados Unidos tengo mucha concentración física de personas y de actividad económica en muy pocos puntos, y bastante paridad en los indicadores cualitativos. En la Unión Europea ocurre lo contrario. Tengo más dispersa la actividad y fuertes disparidades en los indicadores cualitativos. Perfecto, clarísimo. Gracias. Bueno, ahí me saltó el cartelito de que Zoom está por terminarme la sesión. Así que nada, nos desconectamos y volvemos a entrar. Bueno, esperamos un ratito más a llegar a los 45 participantes. Perdón, chicos, que tenga que hacer este corte, a mí me resulta súper molesto, pero por calidad de conexión me parece que nos conviene estar en Zoom, o en las otras plataformas he tenido gente que se queja de que no pudo entrar. Bueno, sigo adelante. Entonces, bueno, después en la Unión Europea también se observa que las estructuras productivas se han ido diferenciando. Esto es, a medida que avanzó el proceso de integración, se fueron, cada país y cada región se fue especializando cada vez más. Y lo otro que se observa en la Unión Europea es que hay más similitudes entre regiones fronterizas de distintos países que entre regiones de un mismo país. A ver, típicamente, por ejemplo, no sé, el sur de Italia, por ejemplo, tiene muchas más similitudes con la economía griega que con la economía del norte de Italia, que por su parte tiene muchas más similitudes con la economía de Suiza, Austria y Alemania que con la del sur de Italia. Entonces, bueno, esos son un poco los hechos estilizados que se observan. La explicación tradicional para estas inequidades en salarios y en desempleo y en estructuras productivas, la explicación tradicional fue simplemente las diferencias en las dotaciones de factores. De manera que la reducción de las barreras al comercio y al movimiento de personas y de capital debía eliminar estas diferencias. ¿Por qué? Porque con libre movilidad
de bienes y capitales, es decir, digamos, sin barreras al comercio y sin límites al movimiento de capital, las inversiones iban a ir a los lugares de bajos salarios y desde ahí exportar productos hacia los lugares de mayor salario, porque era más barato producir producir en el lugar donde los salarios son más bajos, obviamente. Y al mismo tiempo también, si teníamos tasas de desempleo más altas en un país, bueno, el ajuste del mercado de trabajo te llevaría el salario a la baja, atraería inversiones. Y después, por otro lado, el libre movimiento de la migración de trabajadores también iba a tender a, por un lado, equilibrar los salarios y también equilibrar las tasas de desempleo, porque si yo vivo en un lugar donde el desempleo es alto, voy a migrar hacia otro en donde es más fácil conseguir empleo. O si estoy en un lugar donde mi salario es bajo, voy a migrar hacia otro lugar donde los salarios son más altos. Entonces, de esa manera, fíjense, si yo migro al lugar de salarios más altos, ese lugar, por la mayor oferta de trabajo, va a ver bajar su salario, con lo cual se tiende a equilibrar. Y de la misma manera, si me mudo a un lugar donde el desempleo era más alto, me mudo a un lugar de desempleo más bajo porque tengo más probabilidad de conseguir trabajo, lo que voy a hacer es voy a ser un tipo menos que busca trabajo en el país donde me fui, con lo cual ahí baja el desempleo y soy un tipo más que busca trabajo en el país donde me estoy mudando, con lo cual esos movimientos, tanto de la fuerza laboral como de las empresas, lo que hace es que debería tender a eliminar las diferencias que se observan en salarios medios y en tasas de desempleo. Ahora, ahora hay otra explicación, es que en realidad la reducción a las barreras de la movilidad podría ser en realidad lo contrario, podría incrementar estas diferencias. ¿Por qué? Por estos mecanismos que nosotros veíamos en las primeras unidades de economías de aglomeración. En los grandes mercados, como veíamos, las firmas son más eficientes, los trabajadores tienen mayor bienestar y esto genera una causación acumulativa. Cuando tenemos economías de aglomeración, tal como lo vimos en reiteradas ocasiones, si una región tiene salarios más altos, bueno, los trabajadores se mudan ahí, hay mayor eficiencia y eso refuerza la divergencia. Entonces, se modelan ambas fuerzas para explicar las inequidades y entender el rol de las políticas públicas. Discúlpeme, chicos, tengo que cortar, pero como tengo ruido acá en la habitación donde estoy, me tengo que pasar a otra habitación, discúlpenme. Chicos, perdón, pues a veces es un dolor de cabeza esta cuestión del Zoom y demás. Así que bueno, vamos a continuar. Bien, entonces bueno, les estaba explicando, entonces tenemos en Europa tenemos menor concentración física de la actividad y al mismo tiempo más disparidades. A su vez se observan mayores similitudes entre regiones vecinas que están a un lado y al otro de la frontera que entre regiones distantes pero que pertenecen a un mismo país.
Y bueno, la teoría económica tradicionalmente antes intentaba explicar estas disparidades regionales a través de las diferencias en las dotaciones de factores. ¿Por qué? Porque, es decir, por ejemplo, que una economía tuviera una mano de obra más educada o fuera más abundante en tierra o tuviera ventaja comparativa en lo que es la fuerza de trabajo. Entonces, de manera que la reducción de las barreras a la movilidad tenía que tender a eliminar estas diferencias por el hecho de que, bueno, el capital iba a ir a buscar las inversiones a los lugares de menor salario y en todo caso producir desde ahí y exportar. Y el trabajo, por el contrario, iba a tender a migrar hacia las zonas de mayor salario y menor desempleo. Entonces, de esa manera, los salarios y las tasas de desempleo iban a tender a equilibrarse entre las distintas regiones. Sin embargo, esto no ocurre. De hecho, en Europa vemos que dentro de los países, como yo les mencionaba recién, la disparidad tendió a crecer entre las regiones. Supónganse entre, no sé, entre el sur de Italia y el norte de Italia. Las diferencias tendieron a crecer. Entonces la teoría económica necesitaba encontrar una explicación a este fenómeno, porque evidentemente las explicaciones tradicionales basadas en la dotación de factores no funcionaban. Y la explicación se encuentra en lo que se llama las teorías de la nueva geografía económica, que son las que hemos venido estudiando, en donde la existencia de economías de aglomeración hace que por causación acumulativa, es decir, los lugares más aglomerados tienen mayores niveles de productividad, entonces la gente se muda a esos lugares y eso refuerza la causación acumulativa, hace que persistan las divergencias, es decir, hace que se agranden y persistan en el tiempo estas diferencias en salarios y en tasas de desempleo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en estos modelos es cómo tanto las ventajas comparativas, que sería el mecanismo por el cual los modelos tradicionales preveían que iba a haber una convergencia de los salarios, y por otro lado, las economías de aglomeración, que es lo que en los nuevos modelos predice que va a haber divergencia, lo que vamos a ver un poco es cómo estas dos fuerzas interactúan para moldear la geografía económica. Para entender esto, primero tenemos que mirar lo que son los modelos de comercio, es decir, cómo se explican las características de los intercambios comerciales entre las distintas regiones. Las teorías que predecían las teorías tradicionales, que eran las que decían que a medida que bajaran las barreras al comercio tenía que haber una tendencia a la convergencia, a la igualación, tenían como modelo de comercio el modelo de Heck-Sherolin, que es el modelo del comercio basado en la ventaja comparativa. Este modelo trabaja sobre el supuesto de retornos constantes a escala. ¿Esto qué quiere decir? Que si un mismo bien, si yo lo produzco en un solo país, voy a tener, o en una sola localización, voy a tener costos más bajos que si lo produzco en múltiples lugares. Economía de escala como la venimos estudiando. Perdón, lo contrario de economía de escala, tal cual en los términos que lo venimos estudiando. Como consecuencia, un país solamente se va a especializar en aquello en lo que tenga ventaja comparativa relativa, digamos, natural. Es decir, digamos, si yo tengo, si tengo relativa abundancia del factor trabajo, entonces voy a tener disponibilidad de trabajo relativamente más barata que de capital o de tierra. De manera que me voy a especializar en bienes intensivos en trabajo. Esto es totalmente análogo al modelo que nosotros vimos de Trade Cities. La ventaja comparativa no se determina en función de
la ventaja absoluta, es decir, no es cuestión de tener salarios más bajos que el otro país, sino que es cuestión de ventaja comparativa, es decir, me voy a especializar en aquel factor de la producción en el que tengo menor costo de oportunidad de utilización. Entonces, bueno, no sé si recuerdan nosotros el modelo que habíamos visto de Trade Cities, que lo explicó Nico, donde, bueno, teníamos producción de camisas y de pan, y bueno, en función de la productividad de la mano de obra en cada uno de esos rubros, uno lo que miraba era el costo de oportunidad de especializarse en un determinado bien. Entonces, bueno, obviamente si vos recuerdo que ahí había una región que tenía ventaja absoluta en ambos bienes, pero tenía más ventaja en la producción de camisas, de manera que si su costo de oportunidad de especializarse en producir pan iba a ser más alto, porque dejaba de hacer una mayor cantidad de camisas que la otra región. Entonces, bueno, para este modelo corre la misma lógica. Entonces, como resultado, digamos, de este modelo se deduce que el grueso del comercio entre los países debería ocurrir entre países de distinta especialización sectorial. Porque, bueno, obviamente la ventaja comparativa planteada en estos términos implica que un país va a tener ventaja relativa en un producto, el otro la va a tener en otro producto, y entonces cada uno se especializa en una cosa y van a comerciar. Entonces, esto implica que bueno, los países abundantes en capital van a tener el grueso de su comercio con países que son abundantes en otro factor, como por ejemplo el factor trabajo o el factor tierra. A ver, dicho de otra manera, por ejemplo, no sé, esto implicaría que el grueso del comercio de Inglaterra sea con, no sé, con la India. Ahora, o que el grueso del comercio de Estados Unidos sea con, no sé, con Bangladesh. Ahora, cuando uno mira las estadísticas de comercio, observa que este no es el caso. De hecho, uno va a observar que los países grandes comercian principalmente con países grandes y que el grueso del comercio, de hecho, ocurre entre los países industrializados. Entonces, bueno, hay un autor que se llama Izard que hizo esta observación, de la cual uno concluye que el modelo de ventaja comparativa nos sirve para explicar el grueso de los flujos de comercio a nivel mundial. Y bueno, y este autor lo que hizo fue comparar el comercio con una ecuación de gravedad tomada de la física. La ecuación de gravedad básicamente lo que dice es que dos cuerpos o dos masas materiales se atraen entre sí en función de la masa de ambas. Mientras mayor es la suma de la masa de ambas, mayor es la atracción, y después por otro lado la distancia física que hay entre ambas. Este autor observa que los volúmenes de comercio internacional pueden explicarse o pueden representarse empíricamente de manera bastante acertada con una ecuación similar, en donde la F es el valor del flujo de comercio. Ven acá la fórmula, vamos a agrandarla un poco. En donde F es el flujo de comercio entre el país y J, G es una constante, y bueno, MI y MJ son respectivamente los volúmenes de la economía, los PBI de cada uno de esos países, dividido la distancia, que hay que entenderlo como distancia económica, es decir, no solamente la distancia física, sino en sí el costo de transporte, las barreras comerciales, etc. Entonces, mientras más grande el tamaño de las dos economías y menor la distancia, más grande va a ser el flujo de comercio. Ahora, esto es simplemente una descripción empírica. Después, los modelos de la nueva geografía económica intentaron ponerle un fundamento lógico a esta observación empírica.
Entre estos modelos tenemos el más representativo, que es el de Krugman, que Krugman lo que dijo es, lo que estableció en su modelo es que este patrón que se observa de comercio entre países grandes y, de hecho, comercio entre países industrializados, se explica por dos fenómenos. El primero son los retornos crecientes a escala. Esta sigla IRS se suele usar en geografía económica para expresar retornos crecientes a escala, pues Increasing Returns to Scale, y diferenciación de producto. Entonces, lo que plantea Krugman es que al haber diferenciación de producto, dentro de un sector industrial, los países se van a especializar en realizar diferentes variedades. Y al haber retornos crecientes a escala, cada variedad va a ser producida por un solo país, porque si tenemos retornos crecientes a escala, la productividad se maximiza si hay una sola unidad, si hay un solo lugar donde se produce. Ese solo lugar produce para satisfacer la demanda de todo el mundo. Después, otra conclusión que él deriva es lo que se llama el efecto mercado local, que lo vamos a ver ahora un poco más adelante, que es que cada país se especializa en aquello en lo que tiene el mayor mercado local. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, lo importante es que al haber diferenciación de producto, a ver, ¿qué implica? El producto puede ser intensivo puede haber dos países que sean intensivos en el mismo factor productivo. Supónganse dos países que son, que tienen abundante dotación de capital. Los dos países se van a especializar en bienes abundantes en capital, pero lo que va a determinar su patrón de comercio no es el factor en el que son abundantes, sino que lo que va a determinar la especialización es que al haber retornos crecientes a escala, a uno le va a convenir especializarse en producir un determinado bien, una determinada variedad, y a otro le va a convenir otra. Pero lo importante es que los dos bienes no se van a producir en los dos países, va a ser uno en cada uno. Ahora, en base a este patrón de comercio, Krugman y otro autor más que se llama Venables desarrollaron un modelo de localización industrial. Es decir, primero teníamos un modelo que explicaba qué producía cada país. Ahora dieron un paso más y le incorporaron un modelo que explica la localización de las empresas. Piensen en un modelo de dos países. Uno se llama centro, que es un país más poblado, y otro se llama periferia, que es un país menos poblado. Los dos tienen las mismas dotaciones relativas de factores, es decir, el ratio entre capital y trabajo es el mismo. O sea que acá la ventaja comparativa en un factor productivo no puede ser una explicación a las diferencias. O sea, este supuesto se pone a propósito para que no haya lugar a que la localización industrial y el patrón de especialización sean explicados por la teoría de la ventaja comparativa. Y bueno, tenemos dos sectores, un sector que lo podemos asimilar al agrícola, que es que tiene retornos constantes a escala. Por ende, si se produce en un solo país o en los dos, no hay diferencias de costo. Y después otro sector que tiene retornos crecientes a escala, que es la manufactura, que sí va a tener beneficios de aglomerarse. Entonces, tenemos dos países y tenemos este sector con retornos crecientes a escala. Y las empresas tienen que decidir en qué país se ubican para producir. Entonces, miren cómo sería la función de ganancia de producir en el país centro. Entonces, la ganancia, que es pi en el país centro, que es acá la C. Por un lado, el precio
que se cobra por el bien, menos el salario que se paga por unidad en el país del centro. Entonces, la diferencia entre el precio y el salario, yo la multiplico por la cantidad de ventas que hago localmente en el país centro, y eso me da mi ingreso neto por ventas en país centro. Y después, por otro lado, una fábrica ubicada en centro también va a exportar a periferia, al país de al lado. Entonces, ¿cuánto voy a ganar por eso? Bueno, el precio al que lo venda allá, que va a ser el mismo en los dos países, menos el salario para producirlo, que nuevamente es el salario que pago en centro. Y la diferencia es que le voy a tener que restar los costos de transacción, o sea, los costos de transportarlo hasta periferia, básicamente, y también el costo de pagar, supongamos que hay un arancel. ¿Okay? Entonces, y eso multiplicado por la cantidad de ventas que tengo en periferia. Entonces, voy de vuelta. Y después, por último a eso, tengo que restarle el costo fijo de poner la fábrica, que bueno, este costo es indistinto según, es el mismo para los dos países. Entonces, de nuevo, la ganancia de una empresa que decidiría ubicarse en centro va a ser precio menos salario, multiplicado por la cantidad de ventas en el país centro, precio menos salarios, menos costo de transporte, por la cantidad exportada. Eso me da entonces el ingreso neto de las ventas locales más las exportaciones, y a eso le resto el costo fijo de montar la fábrica. Obviamente, como centro es más poblado que periferia, esta magnitud QC va a ser más grande que QP. O sea, las ventas en centro van a ser mayores a las ventas en periferia. Análogamente, definimos la función de ganancia de una empresa que se ubica en periferia. Entonces tenemos, solo que acá el costo de transporte pasa al otro lado de la ecuación. Va a impactar en las ventas que yo haga a centro. Por cada unidad que yo venda, que yo exporte de periferia a centro, voy a ganar el precio de venta menos el costo salarial de la periferia menos el costo de transporte. Y lo que yo venda en periferia no le voy a traer el costo de transporte. ¿Me siguen, chicos, acá con estas dos ecuaciones? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, para entender la lógica del modelo, veamos qué ocurre para distintos niveles de costo de transporte. Primero pensemos en un costo de transporte que es prohibitivo. O sea, supongamos un arancel que es, no sé, que es incluso un arancel que es mayor al precio, con lo cual todo esto me quedaría negativo y no me convendría, directamente no me convendría exportar de una región a otra. Si no tengo comercio, lo que me va a ocurrir es que la venta de productos manufacturados solamente va a poder ocurrir a nivel local. Entonces, yo para medir si yo quiero comparar el grado de industrialización de una región y de otra, lo que voy a tener es que el grado de industrialización va a ser el mismo en las dos regiones. ¿Por qué? Porque la cantidad de empresas industriales que yo tenga con respecto al total de la cantidad de empresas industriales que yo tenga va a ser directamente proporcional al tamaño de mi economía. Como no puedo producir en un lugar y exportar al otro, cada uno de los países va a tener la cantidad de empresas necesarias para cubrir la demanda de productos que hay en cada país. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Es que voy a tener, en los dos países voy a tener fábricas produciendo lo mismo. O sea, voy a tener, para la producción de todas las manufacturas, voy a tener duplicada la cantidad de fábricas. Entonces, ¿qué pasa? Para poder cubrir este costo fijo, voy a necesitar un precio que sea capaz de cubrir no solamente los costos variables, sino también los costos fijos.
Ahora, entonces, a ver, hasta acá no tiene demasiada vuelta, simplemente no puedo transaccionar, entonces la demanda de manufacturas se satisface estableciendo una fábrica en cada región, en cada país. Ahora, ¿qué sucede si yo bajo los costos de transportes hasta un nivel que llamamos, entre comillas, intermedio? Es decir, que es un nivel de costo de transporte positivo, pero no es un costo de transporte que me impida comerciar. O sea, supongamos, a ver, va a ser un costo de transporte que si yo lo sumo a los salarios del lugar donde fabrico, me va a dar una magnitud menor al precio. Entonces, como yo puedo comerciar entre los dos países, puedo aprovechar las economías de escala. Es decir, para vender un producto en los dos países no tengo que duplicar, no tengo que poner dos fábricas. Voy a poner una sola en uno solo de los países. Ahora, en cuál país creen ustedes que a mí me convendría, mirando la fórmula, ¿en cuál país creen ustedes que a mí me convendría poner la fábrica? Recuerden que la única diferencia que tengo entre los dos países es que uno está más poblado que el otro. Y en la ciudad, porque se multiplica por una Q menor. A ver, no sé si quisiste decir centro, pero a ver, la respuesta es la Sí, siguiente. perdón. Sí. A ver, si ustedes miran la ecuación de ganancias, si yo pongo la fábrica en centro, si yo pongo la fábrica en centro, voy a tener que, piensen en el costo de transporte que tengo que pagar. Voy a tener que pagar un costo de transporte que se multiplica por la cantidad de unidades que yo le exporte a periferia. ¿Ok? Y si yo lo instalo en periferia, el costo de transporte que voy a tener que pagar se multiplica por la cantidad de unidades que yo exporte al centro. Ahora, como el mercado del centro es más grande que el de periferia, porque centro tiene más población que periferia, el costo de transporte que voy a pagar va a ser más alto si yo me instalo en periferia. Entonces, voy a ganar menos plata si me instalo en periferia. Me conviene quedarme en centro. ¿Por qué? Porque tiene un mercado más grande y yo lo que vendo localmente no tiene que pagar costo de transporte. En cambio, lo que exporto sí. Entonces, cuando yo empiezo a bajar los costos de transporte a un nivel intermedio, es decir, o sea, si comienzo de un nivel prohibitivo y empiezo a bajar el costo de transporte, me empieza a resultar más conveniente instalarme en el centro, porque hay lugar para comerciar, pero me ahorro costos de transporte. ¿Me siguen? Sí, profe, clarísimo. Ahora bien, no tengo movilidad laboral entre ambas regiones. Entonces, el resultado de que se vayan a instalar más empresas en el centro es que suban los salarios en el centro y que bajen los salarios en la periferia. O sea, las empresas que estaban en la periferia o desaparecen o se van a instalar al centro. Bueno, planificada, pero fue ya mi cuarta interrupción de la jornada. Bueno, entonces, como les decía, como no hay movilidad laboral, la suba de los salarios, producto de la instalación de empresas en centro, le va a poner límite a la concentración de la industria en centro. Es decir, la industria se va a concentrar en la medida en que de esa manera, a ver, se va a concentrar a los fines de ahorrarse costos de transporte y también ahorrarse
se va a concentrar en la medida que ahorre costos de transporte y explote economías de escala. A esa concentración el límite se lo va a poner la suba de los salarios. Entonces va a haber una concentración de industria porque va a ser parcial, o sea, va a quedar la región centro con un porcentaje más alto de manufactura en relación al total de su economía que periferia, o sea, va a ser un lugar más industrializado. Ahora, en este modelo, chicos, se ve con total claridad lo que yo recién les mencionaba como el efecto mercado local, que en la literatura se llama el home market effect. Básicamente lo que te dice es que una región se va a volver exportadora de aquellos bienes en los que tenga el mayor mercado local, y esto es mercado local con respecto a los otros países. O sea, fíjense, acá simplemente centro era era simplemente una economía más grande que periferia, y entonces a los fines de explotar retornos crecientes a escala y minimizar lo que se gasta en costo de transporte para abastecer al mercado de ambos países, eso hace que la zona se convierta en exportadora, incluso sin haber tenido ventaja comparativa, porque piensen que las dos regiones tienen la misma dotación relativa de factores. Un ejemplo muy claro de esto, uno lo puede asociar a la maquinaria agrícola. A ver, Argentina no tiene ventaja comparativa para la fabricación de maquinaria, porque la fabricación de maquinaria es abundante en capital y en trabajo. Sin embargo, Argentina es exportadora de maquinaria agrícola. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, porque Argentina tiene un mercado de demanda de maquinaria agrícola muy grande, que es todo el campo, digamos, toda la demanda que le genera el campo argentino. Entonces, ¿qué sucede? Al producir la maquinaria acá, si bien vos no tenés ventajas por el lado de la oferta, sí tenés retornos crecientes a escala y tenés ahorro de costo de transporte porque la fabricás acá y la utilizás acá, no necesitas ponerla en un barco y llevarla a otro lado. Entonces, bueno, un poco es interesante también eso, chicos, para entender cómo surgen los sectores industriales competitivos y sostenibles, digamos. Primero surge una demanda y al generarse ese mercado local, surge la oferta local y bueno, después las economías de escala permiten que uno sea competitivo y lo pueda exportar a otros países. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos costos? Bueno, perdón, hasta acá, chicos, ¿me siguen? ¿Me siguen cómo es el mecanismo de por qué se concentra la industria en una sola región y cómo es el efecto mercado local? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Bien. Y ahora por último, veamos qué es lo que ocurre si yo no tengo costo de transporte, es decir, si en estas fórmulas el término CT desaparece de ambas. Fíjense que cuando yo hago desaparecer el costo de transporte, el único elemento distintivo que hay en las ecuaciones son, díganme ustedes, ¿cuál es? Los salarios. Salario. Exactamente. Y bueno, a ver, bueno, si bien está escrito acá, por ahí me gustaría que uno de ustedes intente, cualquiera de ustedes, voluntario, que intente explicarnos qué es lo que sucede cuando yo no tengo costo de transporte. Si alguien se No es que se anima. termina produciendo en la periferia, Claro, exactamente. porque tenés menos costo. Entonces, como no te afecta el costo de transporte, terminas produciendo. Exactamente, exactamente. De hecho, lo que va a ocurrir, el equilibrio final es que voy a terminar produciendo la industrialización de ambas regiones. O sea, ambas regiones van a terminar con el mismo grado de industrialización.
¿Por qué? Bueno, como decía acá la compañera, al desaparecer los costos de transporte ya no tengo ventaja, no tengo ventaja ya no tengo el efecto mercado local, digamos, no tengo ventaja de producir en centro para vender en centro. O sea, porque si produzco en periferia, al no tener costo de transporte, entonces esa ventaja de mercado local ya no la tengo. Ahora, por el contrario, el proceso de concentración de la industria previo en centro, lo que hizo fue elevar los salarios en centro y bajarlos en periferia. Entonces, al desaparecer los costos de transporte, ya tengo una ventaja de aprovechar, ahora tengo ventaja de aprovechar las diferencias salariales. Entonces, las industrias se van a ir a relocalizar a periferia. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿todas las industrias van a ir a localizarse a periferia? ¿Todas las fábricas se van a relocalizar? ¿O en algún momento se va a detener ese proceso? Eso Y no porque, van a buscar claro, el equilibrio. se detiene porque si pasa lo mismo, como que se empiezan a concentrar en periferia, va a terminar aumentando sus salarios y bueno, ya no les va a convenir. Bien, excelente, excelente. Tal cual como lo explicaron. Entonces, las industrias se vuelven a relocalizar a periferia hasta que los salarios en ambas regiones sean iguales. No va a haber la misma cantidad absoluta de fábricas en ambos lugares. ¿Por qué? Porque este centro tiene más población, entonces centro va a tener la misma proporción de fábricas del total que la proporción que tiene de población. Entonces, ¿esto qué significa? A ver, si centro tuviera una proporción más alta de fábricas, los salarios serían más altos, porque tengo una mayor cantidad de fábricas por cantidad de habitantes y viceversa. Pero sí, ambos lo que van a tener es el mismo grado de industrialización, es decir, si quiere, la misma cantidad de fábricas por cada trabajador. Ahora, ¿qué diferencia tengo en este escenario respecto al primer escenario en el cual no teníamos costos de transporte, en el cual teníamos, perdón, un costo de transporte prohibitivo y que impedía que hubiera comercio? Les pregunto a ustedes. ¿Voy a volver a hacer la pregunta, profe? No entendí. Disculpe. Bien, fíjense que si uno mira el escenario 1 en el cual el costo de transporte es prohibitivo, no tengo comercio entre las dos regiones, fíjense que en este escenario tengo el mismo grado de industrialización en cada región, porque cada región fabrica lo que va a consumir. En el escenario 3 también tengo el mismo grado de industrialización, o sea, la proporción de fábricas sobre población es la misma en ambos países, pero tengo comercio. Entonces, lo que yo les pregunto es, ¿qué diferencia tengo entre ambos escenarios? En el primer escenario vas a tener que en ambos lugares tienen las mismas empresas. En cambio, cuando ahora se puede comerciar entre lugares, vas a tener empresas distintas. Bien, y en términos de bienestar o en términos de eficiencia, ¿qué diferencia me hace eso? Claro, en el tercer caso tenés mayor bienestar. Exactamente, bien. ¿Por qué? Porque el comercio me permitió aprovechar las economías de escala. Entonces, voy a tener una fábrica para abastecer el mercado de los dos países. Algunas fábricas van a estar en el norte, otras en el sur, pero no va a haber fábricas que produzcan exactamente lo mismo. Antes yo las tenía duplicadas. Como las tenía duplicadas, estaba incurriendo en la ineficiencia de tener que pagar por dos los costos fijos.
Entonces, esa es la diferencia entre los escenarios. Si uno lo mira en un gráfico, de izquierda a derecha sube el costo de transacción, que en este caso los tipos lo modelaron como una tarifa, porque este es un modelo aplicado a la integración comercial europea. Entonces, a la derecha tenemos aranceles altos. A medida que empiezan a bajar los aranceles, primero se aumenta la brecha de salarios, que este es el escenario intermedio, el escenario número 2 que nosotros habíamos explicado. Para aprovechar economías de aglomeración y el efecto de mercado local, las empresas se concentran en el centro y los salarios en el centro van a ser más altos que en periferia. Ahora, a medida que empezamos a medida que uno sigue reduciendo el costo de transporte, eventualmente la ventaja salarial empieza a tener cada vez mayor preponderancia por sobre la ventaja de mercado local, hasta que llegamos al escenario 3, que es un escenario en el cual no hay costo de transacción entre ambas regiones y los salarios terminan igualándose. Pero bueno, esto creo que es un modelo muy poderoso, porque fíjense cómo a través de integrando lo que es comercio, costos de transporte y economías de escala, uno un poco logra explicar patrones que se observan empíricamente y tiene implicancias muy fuertes de política pública. A ver, por ejemplo, si o por lo menos, bueno, obviamente como muchas cosas es discutible, pero por lo menos algo que uno puede derivar de este modelo es que, por ejemplo, si los mercados de trabajo son muy rígidos, la integración, les pregunto a ustedes, si el mercado de trabajo, chicos, es muy rígido, la integración va a generar este proceso de convergencia económica que veíamos en el escenario 3. Piensen ustedes, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual se produce la convergencia económica en el escenario 3? Es decir, que la periferia recupera su industria. Dependiendo de los niveles del salario. Exactamente. Tener un mercado de trabajo rígido que, digamos, en términos prácticos, ¿qué significa? Entre otras cosas. Significa que los salarios no se van a ajustar a la baja. Si cae la actividad económica en un mercado de trabajo rígido, que bueno, son rigideces institucionales y demás, los salarios no se ajustan a la baja. Normalmente lo que ocurre es que cae el nivel de empleo. Entonces, si tengo salarios altos, es más difícil que ocurra la convergencia cuando yo bajo los costos de transporte. Lo único que va a ocurrir cuando yo baje los costos de transporte es que las empresas que están ubicadas en el norte me sigan mandando sus productos y no vengan a instalarse, las empresas que estaban en el centro me sigan mandando sus productos a menor costo y no que se instalen en periferia. ¿Por qué? Porque el ajuste de salarios no ocurrió. Entonces, nada, esta es una implicancia muy importante sobre que, y el paper tendría que verlo bien de vuelta, no lo menciona, pero es importante entender que con rigideces en el mercado de trabajo, la integración puede terminar siendo perjudicial. De hecho, por eso siempre hay por eso, ustedes habrán visto que está eternamente esta discusión sobre si conviene que el Mercosur se integre con la Unión Europea. Argentina, bueno, que es un país con muchas rigideces de mercado laboral, típicamente está en contra de esto. Porque bueno, la realidad es que si uno no resuelve esas rigideces, la integración termina siendo
termina dando peores resultados que el mantenerse aislado. Pero bueno, acá un poco la idea mía es que ustedes a partir de este modelo puedan disparar esa discusión. Si a ese modelo nosotros le introducimos una modificación que es la movilidad laboral, no se va a producir la convergencia que preveíamos antes, se va a producir una aglomeración extrema y total en el centro. Les pregunto a ustedes por qué. A medida que yo empiezo a bajar los costos laborales, a medida que empiezo a bajar los costos de transporte, recuerden, por el efecto mercado local, a las empresas les conviene ubicarse en el centro y exportar hacia la periferia. Si yo sigo bajando los costos de transporte y la fuerza laboral puede desplazarse, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Irán donde hay salarios más altos? Claro, exactamente. Entonces, salen de la periferia que tiene el salario más bajo. Por ahí, miren, se ve más fácil. Recuerden, a medida que baja el costo de transacción entre los lugares, el costo del comercio internacional, los salarios se hacen más altos en el centro y más bajos en la periferia. Entonces la gente emigra. Ahora, la suba salarial, que era lo que podía ponerle límite a la concentración de la industria en el centro, en cuanto se empieza a mudar la gente hacia el centro, esta suba salarial empieza a amainar. Entonces, y al mismo tiempo estoy teniendo un mercado más grande en el centro. Entonces, la población se va a aglomerar en la zona centro. Perdón. Entonces, cuando uno introduce movilidad laboral, se va retroalimentando esto. ¿Por qué? Porque mientras como la gente se desplaza en búsqueda de mejores salarios, va agrandando el tamaño de mercado, por lo cual al incrementarse el tamaño de mercado, por los retornos crecientes a escala, es cada vez más conveniente para todos mudarse al centro. Y bueno, esto impide que ocurra la convergencia. Esto, chicos, es un poco para entender cómo al introducir movilidad laboral cambia el equilibrio final. Y esto, si yo lo ato con lo que veíamos, con lo que les mencionaba al principio, de que Estados Unidos tiene mayor movilidad laboral que Europa, porque bueno, obviamente ir de un estado a otro de Estados Unidos, las costumbres, la lengua, es todo muy parecido. Entonces, en cambio, si vos te movés de un lugar a otro de Europa, ya tenés diferencias culturales y demás. Entonces la gente es mucho más reticente a moverse, a mudarse a otro lugar. Entonces, fíjense que la mayor movilidad laboral de Estados Unidos coincide, es coherente con lo que se observa de que la población esté mucho más concentrada. Bien, después hay otros modelos más. Hay un modelo de especialización regional. Son todas variaciones del mismo, son todas variaciones del primer framework que vimos. Bueno, en este caso es un modelo de especialización regional, en el cual tenés dos sectores con retornos crecientes a escala. Y también entre las empresas se abastecen entre sí. Es decir, hay relaciones de input-output y el abastecimiento tiene que ser local. Ahora, ¿qué sucede?
si yo pongo una empresa más en el sector A, si una empresa más se muda a uno de los sectores, la eficiencia de ese sector va a aumentar. ¿Por qué? Porque tengo mayor escala. Ahora, el incremento de los salarios, porque al haber una empresa más en un determinado, al ingresar una empresa más al país, la demanda laboral aumenta. Ahora, en un sector, la productividad va a aumentar más que en el otro, porque tengo mayor escala. Entonces, el país va a especializarse en ese sector, en el que en el que tiene más empresas. Si bien en los dos voy a tener retornos crecientes a escala. Pero bueno, nada, no se mareen con este modelo. Y después hay un último modelo que es de inequidades regionales y crecimiento económico. Ese modelo parte de dos premisas. La primera es que el crecimiento económico es motorizado por la innovación. Y la segunda es que la innovación se rige por economías de aglomeración. Sí, digamos, esto lo vimos en uno de los modelos anteriores, ese modelo de la ciudad en donde mientras más gente hay, mayor tasa de innovación hay. Entonces, bueno, obviamente esto ¿en qué deriva? En que si yo tengo un país con dos regiones, la tasa de crecimiento económico del país va a estar positivamente asociada con la concentración de la actividad económica en una sola región. ¿Por qué? Porque bueno, si la actividad económica está concentrada en una región, tengo una mayor tasa de innovación porque hay un mayor intercambio de ideas. El intercambio de ideas no crece linealmente con la cantidad de población, sino que crece de manera exponencial, como veíamos en los modelos anteriores. Entonces, bueno, esto, a ver, la idea de este modelo, ¿cuál es? Que un objetivo que suelen buscar los estados, que es el de tener mayor equidad regional y evitar la concentración excesiva de la actividad económica en pocas regiones. Esto lo que hace, estas políticas que buscan dispersar la actividad económica tienen un costo, y ese costo viene en términos de tasas de crecimiento económico, porque bueno, mientras más dispersa está la actividad económica, tengo menos aglomeración por definición y tengo menos generación de ideas. Entonces, ¿qué implicancia tiene esto en términos de policy? Acá, quería llegar acá. ¿Qué implicancia tiene en términos de policy? Si yo tengo una región centro con mayor dotación de capital que la periferia, ¿qué sucede ante distintas políticas? Una política es transferencias monetarias del centro hacia la periferia, o sea, un subsidio. Como tengo un mayor nivel de gasto ahora en la periferia, en la región anteriormente menos poblada, ahora voy a tener firmas que se van a trasladar desde el centro hacia la periferia. Voy a tener menos desigualdad regional y menos crecimiento. O sea, porque al tener menos aglomeración, menos concentración de población, voy a tener menos tasa de innovación. Algo parecido va a suceder si yo desarrollo la infraestructura dentro de la periferia. O sea, bajo el costo de producir dentro de la periferia, no modifico el costo de producir en el centro. Nuevamente tengo firmas que se desplazan desde el centro hacia la periferia, con lo cual tengo menor desigualdad regional, pero también tengo menos crecimiento agregado. Si yo pongo infraestructura que comunique ambas regiones, es decir, que me baje el costo de transporte o de comercio entre centro y periferia, va a ocurrir lo contrario.
sería lo que veíamos en el modelo anterior como el escenario 2, es decir, bajé los costos de transporte, entonces es más atractivo producir en el centro o el norte. Acá, perdón que se mezclaron las nomenclaturas. Entonces, al concentrar la actividad, tengo una mayor tasa de innovación. Y un poco el paper concluye en que una política que puede ayudar a conseguir ambos objetivos es reducir el costo de la innovación. Es decir, por ejemplo, un subsidio al I+D lo que hace es que para un determinado nivel de dispersión de la actividad económica, la generación de innovaciones sea más barata. Entonces, por ende, tengo una mayor generación de innovaciones. Puedo tener una mayor tasa de innovación sin necesidad de concentrar la actividad económica. Es un poco lo que el paper termina concluyendo como una solución salomónica entre ambos objetivos de mayor equidad entre las regiones y, y mayor tasa de innovación al mismo tiempo. Ahora, en este contexto de pandemia o post-pandemia, con lo que hemos visto de la evolución rápida que hubo en lo que es la conectividad remota, o por ejemplo, bueno, la mejora en la calidad de las videoconferencias. Les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que esto impacta en un modelo como el que les acabo de describir? ¿Qué efecto creen ustedes que esto tendría en la tasa de innovación y en la dispersión geográfica de la actividad económica? Menor concentración, menor tasa de innovación. Bien, menor concentración, estoy de acuerdo. Respecto a la menor tasa de innovación, ahí es discutible. Entiendo tu punto, vos decís, che, si nos desaglomeramos, vamos a tener una menor tasa de innovación. Ok. No, está bien. Sí, O sea, se comparten ideas iguales. Sí, sí. Claro, pero sin embargo, al reducir yo los costos de comunicación, estoy afectando algo en las economías de aglomeración de la innovación. ¿Qué ocurre? Yo antes para hacer una innovación me tenía que sentar con vos en la biblioteca de la universidad y nos teníamos que poner a charlar cara a cara a ver cómo, no sé, cómo resolver una ecuación, por ejemplo. ¿Ahora necesitamos hacer eso? ¿Las empresas no se van a instalar en la periferia? A ver, esto es bastante parecido a una pregunta que les hice, a la última pregunta que les hice en el examen y que la mayoría, o que por lo menos muchos de ustedes contestaron satisfactoriamente. Las tecnologías de telecomunicación reducen las economías de aglomeración de la innovación. ¿Por qué? Porque hacen menos necesaria la aglomeración de personas para que ocurra la innovación. O sea, eso que antes nosotros necesitábamos resolver juntándonos en un aula o en un laboratorio, ahora lo podemos resolver hablando por videoconferencia. Entonces, estas tecnologías permiten que las tasas de innovación se mantengan y al mismo tiempo tener una actividad económica más dispersa en el espacio y que me permita, bueno, cumplir con estos objetivos de la política de evitar que ciertas regiones se apaguen o que ciertos pueblos desaparezcan porque nadie más quiere vivir ahí. Entonces, por ejemplo, con estas tecnologías puede ocurrir que profesionales como nosotros, para trabajar en consultoría, no necesitemos ubicarnos en la ciudad, o que para ajustarlo bien a este ejemplo, si queremos dedicarnos a la investigación, al research, y así generar alguna innovación, o sea, algún nuevo modelo económico que ayude a resolver un determinado problema de una empresa, por ejemplo, nosotros podemos estar cada uno en nuestras casas, en pueblos alejados,
y hacer desde ahí nuestro trabajo y generar una innovación sin necesidad de reunirnos en un aula en Buenos Aires. Entonces, fíjense, la innovación ocurre, pero con un mayor nivel de dispersión de las empresas y los trabajadores. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, en estos 10 minutos que nos quedan, voy a volver a un par de cosas que me quedaron colgadas. No quería dejar de dar este modelo porque, bueno, este modelo, yo el paper lo puse, pero bueno, nada, es solamente para que lean y tengan una idea, por ahí la introducción y las conclusiones. Después, bueno, la matemática es un poco compleja. Después, otro modelo que me pareció muy interesante es el de difusión de la industrialización, que es un poco para explicar lo que fue el último gran proceso de industrialización que vio el capitalismo, que es el de los tigres asiáticos, y que se dio por olas, y de proximidad geográfica, en un contexto de demanda creciente. Entonces, en el contexto de la Guerra Fría, piensen los países, los tigres asiáticos, Japón, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, eran todos países que estaban en la frontera de la Guerra Fría, por ende Estados Unidos quería garantizarse que esos países lograran una rápida industrialización, que lograra niveles de bienestar que desalentaran a la población de abrazar el comunismo. Además, bueno, naturalmente se trataba de países que estaban bueno, limítrofes con los países comunistas. Entonces, Estados Unidos procuró proveer elementos para el desarrollo. Y el principal elemento para el desarrollo que proveyó Estados Unidos fue el acceso preferencial de estos países al mercado de consumo norteamericano de productos industriales, lo que era consumo de juguetes, de electrodomésticos, radios. Estados Unidos, a los fines de acelerar la industrialización de estos países y evitar que cayeran bajo la esfera de influencia soviética, lo que hizo fue garantizarles el acceso a su mercado. E hizo especial hincapié en Japón porque, bueno, recuerden que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, ocupó el país y tenía que evitar a todas luces una situación social que pusiera en peligro su dominio sobre territorio japonés. Entonces, bueno, Japón fue el primero de los países que tuvo acceso privilegiado al mercado norteamericano, y después, bueno, después fueron siguiendo. En el caso de Japón fue directamente a los fines de evitar que se le complicara la ocupación del país tras la Segunda Guerra. Y luego, el devenir de la Guerra Fría, la creciente disputa con la Unión Soviética y después con China hizo que Estados Unidos también proveyera esas facilidades a países como Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Ahora, ¿qué es lo que se observó? Que en el marco de esa ventaja y de ese mercado de consumo, de ese mercado de exportación creciente para estos países, que era la creciente economía de Estados Unidos en esa época, la industrialización fue ocurriendo por olas. O sea, como que primero se industrializó Japón, después hubo un traspaso y una acelerada industrialización de Corea y de Taiwán. Entonces, ¿cómo opera el modelo? Bueno, tenemos por un lado retornos crecientes a escala y por otro lado la industria tiene necesidades de abastecerse localmente de bienes y servicios no transables, lo que denominamos encadenamientos o los link input-output. Entonces, supongan que tenemos un grupo de países y uno de ellos tiene una ventaja marginal inicial. En este caso, esa ventaja marginal inicial la tiene Japón. Entonces, al tener una ventaja, que puede ser una ventaja de costos o mismo la ventaja de acceso a mercado,
las empresas ingresan en este país, aumenta el grado el gasto en proveedores locales y por las ventajas que tiene y por la existencia de retornos crecientes a escala, entonces entran empresas a producir ahí, hay mayor gasto en proveedores locales, al haber retornos crecientes a escala, baja el costo unitario de esos insumos locales y se produce una concentración de la actividad en este país por causación acumulativa. O sea, cada vez más escala, cada vez menor costo unitario por los retornos crecientes a escala. Ahora, a medida que crece la demanda externa de estos productos, es decir, a medida que crece la economía americana y va comprando cada vez más radios y más juguetes fabricados en Japón, los sueldos en Japón van a ir creciendo. Porque, bueno, por un lado, sí, va a caer el costo unitario de aprovechando economías de escala, pero al mismo tiempo lo que te cobra cada trabajador japonés va a ser cada vez más alto. Y a medida que se incrementa la demanda, eventualmente, en algún momento, va a haber escala suficiente para empezar un nuevo polo de producción en Taiwán o en un segundo país. ¿Y por qué va a empezar este polo? Porque vas a tener sueldos bajos, porque ahí no hubo aglomeración industrial, y una escala lo suficientemente grande como para replicar una industria como la que tenía Japón antes de que sus sueldos llegaran a los niveles en los cuales ya uno dice, che, no, pará, me conviene pasarme a Taiwán. Entonces, este mecanismo un poco explica que el proceso se dé como una ola. O sea, yo acumulo industria en Japón. Acumulo industria en Japón. La productividad por trabajador es cada vez mayor. Porque tengo retornos crecientes a escala. Ahora, al mismo tiempo, también van a ir creciendo los salarios. En algún momento voy a tener una demanda suficiente. O sea, en algún momento la escala del mercado va a cruzar un umbral en el cual tengo una escala de producción suficiente que me justifique a abrir una segunda fábrica. Entonces acá un poco lo que importa es la relación entre el tamaño de mercado y la escala eficiente de producción. Si tengo un mercado lo suficientemente grande, tengo escala para abrir una segunda fábrica que va a ser en otro país en el cual, a ver, voy a tener menos productividad por trabajador que en Japón, pero en paralelo con esa menor productividad también voy a tener salarios mucho más bajos. Y ahí se inicia un proceso análogo en el que se inició en el primer país. Empecé a ganar escala, se empieza a concentrar industria en este país, empiezan a subir los sueldos, todo esto a medida que sigue subiendo la demanda. Y eventualmente tendré incentivos para trasladarme a un tercer país que tenía sueldos bajos. Y así sucesivamente. Este proceso, fíjense, bueno, después se industrializó Corea, después comenzó la industrialización de... Bueno, les doy los últimos minutitos. Vamos a esperar a que se conecte todo el mundo. Bueno, chicos, más o menos entendieron entonces el modelo de difusión industrial. Acá entonces lo importante es entender tres cosas. La demanda que va creciendo permanentemente y por un lado la aglomeración para aprovechar los retornos crecientes a escala, para aprovechar las economías de escala, y en paralelo los sueldos que van subiendo. Entonces fíjense que en los modelos anteriores lo que llevaba a que hubiera una convergencia o una mayor difusión
de la industria era la caída de los costos de transporte. En este caso, lo que va a generar una incipiente convergencia o una caída, o una difusión de la industrialización, va a ser el crecimiento del tamaño de mercado. Entonces, son dos mecanismos distintos para aprovechar la ventaja comparativa. En un caso, la caída en el primer modelo que vimos, ¿qué pasó? Cayeron los costos de transporte y eso lo que hizo fue anularme el efecto de mercado local, o sea, las ventajas de estar ubicado en el mercado más grande. Entonces, como desapareció esa ventaja, yo me ubico, aprovecho la ventaja comparativa. En este caso ocurre algo parecido. El mecanismo mediante el cual se aprovecha la ventaja comparativa es el incremento del tamaño de mercado. Que, Amor, no te entendí nada. Escribime, porque estoy en clase. perdón, ¿una pregunta? Hola. 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 Sí, chicos, alguien recién me dijo que no entendió nada. Dígame y explico lo que haga falta. Bueno, retomo entonces. Bueno, ahí estaba con el micrófono abierto. Cosas que pasan, chicos, no se preocupen. Me ha pasado también. Bueno, entonces, como les explicaba, a ver, hemos visto en la clase, dos modelos que hemos visto explican fenómenos que son análogos, que son el traspaso de la industria de un país a otro, un poco la convergencia o la difusión de la industrialización, son bueno, distintas maneras de llamarlo. En un caso el mecanismo es la caída de costos de transporte, que me elimina las ventajas que ofrece el mercado local y me permite aprovechar las ventajas comparativas, y en otro caso es el incremento del tamaño de mercado, que me permite seguir aprovechando las ventajas de la economía de escala, pero en este caso lo hace al mismo tiempo me permite aprovechar la ventaja comparativa porque me generó suficiente tamaño de mercado. Y bueno, esto también explica cosas que hechos que uno observa en la realidad, que es que la industrialización va pasando de una región a otra región que es vecina o que tiene intensos lazos comerciales. ¿Ok? Digamos, por eso, a ver, por estos motivos uno podía esperar que, es entendible que se haya industrializado Japón y después todos los países de la zona, pero esto también implica que difícilmente uno puede esperar que de pronto se empiece a industrializar rápidamente un país del centro de África. ¿Ok? Porque bueno, naturalmente un país del centro de África no tiene cerca grandes mercados de consumo a los cuales les pueda eventualmente vender su producción, ni tampoco tiene un gran mercado de consumo dentro que justifique la instalación de industrias con altas economías de escala. Bueno, esto es un poco lo que yo les mencionaba también. Esto tiene implicancias para lo que es las correlaciones espaciales, es un poco lo que yo mencionaba recién. Se va a desarrollar quien esté pegado a un gran mercado, no un país del centro de África que tiene una distancia física y económica, porque además tampoco hay infraestructura para conectarse con otros mercados.
Y bueno, también un poco también explica el rezago que sufren estas zonas con respecto al resto del mundo. Entonces, bueno, nada, respecto a lo que son lo que es la difusión industrial, se va a basar en el aprovechamiento de ventajas comparativas, como yo recién les mencionaba. Se contrapesa el costo de transporte de producir en un país cuando el mayor centro de consumo se encuentra en otro país. Entonces, el incentivo va a estar, a ver, si yo estoy en un país en el cual ya los salarios son demasiado altos y quiero relocalizar mi empresa, cuando yo relocalice mi empresa, el problema que voy a tener son los costos de transporte, porque yo tengo que vender en el país que tiene un mayor volumen de mercado, de población. Entonces, para minimizar este costo, voy a tener el incentivo a radicarme en un país que sí, que tenga ventaja comparativa, que tenga salarios más bajos, pero que también esté lo más cercano posible al mercado de consumo. Así que bueno, esto también explica un poco por qué uno observa, si uno mira la frontera de un país más rico con otro más pobre, por ejemplo, bueno, qué sé yo, incluso si uno mira, no sé, hay aglomerados urbanos, en Europa hay muchos aglomerados urbanos que están a un lado y al otro de la frontera. Entonces, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, el aglomerado urbano de la ciudad de Ginebra, que está entre Suiza y Francia, si bien son dos países de ingresos altos, el ingreso medio en Suiza es sustancialmente más alto que en Francia, y bueno, entonces en las fronteras ocurren fenómenos que tienden a igualar, es decir, hay fenómenos que van a hacer que en esa ciudad fronteriza de Francia con Suiza, el salario sea mucho más alto que en otras partes de Francia. ¿Esto por qué ocurre? Como los salarios son más altos en el país rico, o sea, en el lado suizo de la frontera, la gente intenta conseguir trabajos de ese lado de la frontera. Y como del lado francés, o sea, como en la periferia, el salario es más bajo, la gente intenta residir en Francia. De hecho, bueno, hay muchísima gente que sí, que de hecho reside en Francia y todos los días cruza la frontera para trabajar en Suiza. Entonces, eso genera un efecto que equilibra un poco y que reduce las diferencias de salarios y precios a ambos lados de la frontera. Mientras más gente se muda mientras más gente se muda a la periferia, a Francia, para residir ahí, para aprovechar que el alquiler es más bajo, eso lo que hace es, perdón, si la gente toma los trabajos en centro, van a subir los salarios en periferia. ¿Por qué? Porque se reduce la oferta laboral en periferia. Y por el contrario, los salarios altos en centro, en el país rico, ya no van a ser tan altos. Lo contrario va a ocurrir con los alquileres. Como la gente le conviene residir en periferia, los alquileres, las rentas van a subir en periferia. Entonces, bueno, en definitiva, el hecho de que la gente, al levantar las barreras a la movilidad y la gente decide ir a vivir al lugar que era más barato y trabajar en el lugar que pagaba mejores salarios, los ajustes de oferta y demanda en los mercados de vivienda y en los mercados laborales hacen que vayan convergiendo los precios y los salarios a un lado y al otro de la frontera. Es una manera fácil de resumirlo. Así que, bueno, como lectura para esta parte les dejo las slides. Después
Está bueno, el paper de Regional Policies, que después se los voy a pasar traducido y les voy a indicar por ahí en qué secciones enfocarse. Y después el paper de Krugman y Venables, ese lo encontré en español. Ya lo subí ahí al Classroom y bueno, para eso leer el resumen del paper, el abstract del principio, la introducción y los puntos 1 y 7, digamos, esquivar por ahí toda la derivación matemática y solamente centrarse en la explicación, que es un poco lo que yo les estuve contando recién. Así que bueno, hoy les voy a subir los ejercicios de práctica que me pidieron. Y bueno, los veo a casi todos ustedes el martes en el recuperatorio. Es a las 8 de la mañana, ¿no, profe? Lo hago, sí, lo hago a las 8 de la mañana, así, bueno, si tienen alguna clase que arranca a las 9, no se las interrumpo. Perfecto, gracias. Gracias, profe. chicos. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.